quiere salir, como no puede, el ventrículo tiene que bombear mucho más fuerte, ¿ok? Y como produce, ¿ok?, mucha fuerza en contraerse, la fase de eyección es poquita, porque se dice que se gasta todas sus energías en esto nomás, ¿ok? Y para que se dé esto ya no tiene, está cansado, ¿ok? Y cuando está cansado sale poquito. Entonces cuando se aumenta la poscarga, como es la resistencia, ¿ok?, o la presión arterial, el volumen sistólico va a bajar, ¿ok? Entonces ¿qué va a salir? Menos sangre. Si sale menos sangre, ¿qué va a pasar? Los tejidos no van a estar perfundidos adecuadamente, ¿ok? ¿Sí? ¿Cuándo pasa eso? Cuando hay, por ejemplo, hipertensión arterial, ¿ok? En la hipertensión arterial, ¿qué pasa? El corazón trata de bombear, pero no puede, poquita sangre sale, ¿ok? ¿Cómo está tu corazón? Todo musculoso, ¿no? ¿Por qué? Porque ha hecho tanta fuerza que se está hipertrofiando, y a eso, ¿ok?, le aumenta, ¿qué cosa? Como se está hipertrofiando, muchas veces la hipertrofia va a ser, ¿ok?, concéntrica, es decir, el espacio que va a quedar para que se llene la sangre cada vez va a ser más chiquito, lo conocemos por el clásico corazón redondito. El corazón, en vez de poder hacer frente a esto, su misma, ¿ok?, fisiología lo está llevando hacia un círculo vicioso que va a hacer que al final pues, esto termine mal, ¿okay?, que no va a perfundir, ¿okay?, el corazón no va a tener la fuerza, nos quedaremos con una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Que no va a poder. ¿Okay? Y el último que vemos, a ver, cosa. Un aumento de la contractibilidad. Aumento de la contractibilidad, ya. Disminución del volumen telesistólico. Disminución del volumen telesistólico, ya. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué cosa aumenta? La eyección. La eyección. ¿Ok? La eyección está aumentando, sí, miren. Póngale, si no saben si aumenta o disminuye, póngale valores, pero que sean valores, o sea, que tengan relación, ¿no? Por ejemplo, póngale que acá sea 100, acá que sea 110, acá que sea 180. Entonces, más o menos que mantengan la relación, entonces 20. ¿Ok? Aumenta el volumen. Ponen los valores y veis si es que ha bajado o ha subido para ver si realmente hay una variación. ¿Ok? Así, más o menos para que se den cuenta. ¿Ok? Y el aumento de la contractibilidad, ¿ok?, está relacionado con el aumento de también el volumen sistólico. ¿Cuánto se va a inyectar? Entonces, eso también sigue a la ley de Frankenstein. Más se distiende, más fuerza tiene para inyectar, más volumen va a ser inyectado, ¿sí? Pero eso es para la inyección, no en el otro caso para tratar de vencer la resistencia, como habíamos dicho en el aumento de la poscarga. ¿Ok? Ya, ¿en qué página está eso? 155. 155 de Constanzo Testigro. ¿Ya? Apúntale 155 de Constanzo. Pero que no quiere leer todo. Profesora, en la última de la contractibilidad, ¿el volumen telediastólico disminuye o aumenta? En el aumento de la contractibilidad se veía rayitas que están más en el lado izquierdo. ¿Acá? Ajá. Acá el volumen telesistólico, más bien, diastólico, el diastólico. Telediastólico. Ajá. Al final, mira, vamos a ver cómo va a quedar un poquito aquí, que va a quedar un poquito menos, se va a llenar más, pero el volumen va a ser, según este gráfico, mayor. El volumen telediastólico va a ser el mismo. Va a estar la misma marca, ¿no? La misma marca, aunque sea mayor el claro, otro. pero el volumen telesistólico Ese es sí, menor. disminuye. El volumen que se está llenando por de los partículas va a ser más grande. ¿Entiendes? ¿Sí? El telediastólico es el mismo. Bueno, por lo menos que estén hablando de volumen telediastólico, eso me emociona. Que la sístole, que la diástole. Hasta estudiantes de medicina para eso. ¿Ok? Ya, vamos. Ahora, vamos a hablar de otro tema que es el gasto cardíaco. ¿Qué cosa es el gasto cardíaco? No es el gasto que hacen a sus parejas, no. Es el gasto que hace más grande. Y la sigue eso.
Tranquilo, Sí, yo lo ¿te estimó? ¿Te estimó? Sí, ¿O te ves tu carrera? Siempre dicen, ¿no? Con el perdón de las parejas que puedan haber, siempre dicen, siempre la pareja o la novia o el novio de la carrera es diferente al novio al novio de cuando termina. Clásico. He visto muchos, yo también hay otros. Vi una pareja que estuvo toda la carrera, terminaron, y a los 3 meses se casa con una colombiana. La deja a la otra chica así. Pero ella, ni corta ni perezosa, al año se casó con un gringo. Ya feliz se lo fue. Otro caso también había que una pareja así estaba en el primer año, hasta ahorita tienen su veterinario, ¿no? Hay de todo sobre la vida del sexo. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles serán ustedes? Lo mejor que... chicos de la carrera. Ya aprendí a Entonces, ¿qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es el volumen de sangre que va a salir en cada sístole ventricular durante un minuto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podré yo encontrar el gasto cardíaco? ¿Qué debería, por ejemplo, multiplicar? Es un volumen, recuerden, ¿ok? Volumen por minuto. ¿Ok? Entonces, el volumen dice que sale inyectado en cada sístole. ¿Cómo se llama ese volumen inyectado en cada sístole? Tiene 3 volúmenes solamente, o sea, tampoco te pongo a pensar así. Sistólico. ¿Volumen? Sistólico. Volumen sistólico. ¿Ok? El volumen sistólico dice inyectado, ¿ok? Durante un minuto. Ya, ese volumen sistólico, ¿ok? ¿Cómo sé cuánto saldrá en un minuto? ¿Con qué debería multiplicarlo? Por ejemplo, si me dice, ¿ok?, que mi volumen sistólico es de 80, ¿ok?, y me dice que mi gasto cardíaco es de 160, ¿ok? Tengo que decirles el valor con el que lo quiero multiplicar también. 2 minutos. No, el gasto cardíaco lo coloqué por minuto, ¿ok? Entonces, el volumen sistólico, ¿ok?, dice en un minuto. ¿Cómo? ¿Ok? Durante un minuto tengo acá, un minuto. ¿Ok? En un minuto, ¿cuántos volúmenes sistólicos salen de mi corazón? ¿Cuántos deberían salir? ¿O cómo sé cuántos van a salir? ¿Cómo lo determino? Para que salga sangre, ¿qué debe suceder? Contracción. Contracción, ya es el evento mecánico. ¿Qué debe pasar? A nivel nodo sinusal. Polarización. Cuando les dije, cuando le hablaba del nodo sinusal, ¿a quién tenía que referirse? A frecuencia cardíaca. Entonces, cada despolarización del nodo sinusal va a conllevar a un latido. En cada latido sale un volumen sistólico. Si en un minuto tengo 4 latidos, ¿ok?, y mi volumen sistólico es de 120, ¿cuánto será mi gasto cardíaco? Definición: volumen que sale en cada sístole por minuto. Todo esto es un minuto. ¿Cuánto será el volumen o el gasto cardíaco? 480. ¿Qué hago? Multiplico volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Volumen sistólico 120, frecuencia cardíaca 4 latidos. Ya está. ¿Vale? 280, ¿no? 280 ml por minuto. ¿Está? ¿Ok? Entonces, esa es la definición. Gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Yo pensé que cuando decimos volumen sistólico es que sale sangre. Entonces, ¿cuánto sale sangre? Cuando se da primero el evento eléctrico, que es despolarización del nodo, y ahí, contracción. ¿Ok? Ya, eso es gasto cardíaco. Pero ahora vamos a ver cómo es que puede ir variando este gasto cardíaco. ¿Ya? Recuerden, gasto cardíaco, ¿cómo se obtiene? Volumen sistólico
por frecuencia cardíaca. Ya no. Entonces, el gasto cardíaco, ¿ok? El gasto cardíaco va a ser igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Cuando les dije frecuencia cardíaca, ¿de quién les dije que se acordarán? El nodo sinusal. Siempre acuérdense del nodo sinusal. ¿Okay? El nodo sinusal. El nodo sinusal que se va a despolarizar. ¿Se acuerdan? Despolarizado. Pues como este se despolariza solo, ¿de quién puede recibir influencia, por ejemplo? De algún sistema que esté regulando las funciones de tipo autónomas, vegetativas. ¿Hay algún sistema que regule eso? ¿Sistema nervioso central? Sistema nervioso autónomo. ¿Okay? El sistema nervioso autónomo va a poder, ¿okay?, regular la frecuencia cardíaca, sí. ¿Mediante quién? Mediante su sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. ¿Okay? El sistema nervioso simpático, ¿qué cosa va a producir? ¿Qué neurotransmisores produce? Anticolina. Las anticolinas vamos a inyectar a ustedes para que se vayan al baño, para que tengan su motilidad. No. Sistema nervioso simpático, recuerden que está relacionado con qué? Con noradrenalina. ¿Okay? Puede ser adrenalina en el caso de médula, ¿okay? Norepinefrina. Y si hablamos de médula, también las otras catecolaminas, ¿sí? Estas, noradrenalina, norepinefrina, se unen a qué tipo de receptores, ¿se acuerdan? Los adrenérgicos. Adrenérgicos. ¿Por qué de adrenalina? Los adrenérgicos, ¿de qué tipo son? Alfa y beta. ¿Okay? En el corazón están los receptores, ¿de qué tipo? Beta. ¿Okay? Beta 1. ¿Okay? Los beta 1 lo que van a hacer es que, por ejemplo, en el caso del nodo sinusal, lo que van a hacer es que se despolariza mucho más rápido el nodo sinusal. Entonces, si el nodo sinusal se despolariza rápido, ¿qué va a pasar con la frecuencia cardíaca? ¿Va a aumentar o disminuir? Aumenta. ¿Ok? En el caso del sistema nervioso parasimpático, ¿qué tenemos? ¿Qué neurotransmisor? Ahora sí. Ahora sí, acetilcolina. ¿Sí? Acetilcolina, ¿qué tipo de receptores tiene? Colinérgicos, ya, pero ¿qué tipo de receptores son? Colinérgicos y nicotínicos. Nicotínicos y muscarínicos. ¿Ok? ¿Cuáles están en el corazón? Muscarínicos. Los muscarínicos, los M2. Como son muscarínicos, ¿okay?, estos vetos también son metabotrópicos ambos. Recuerden que este está acoplado a qué tipo de proteína G. G-I. ¿Ok? Entonces lo que va a hacer es que la frecuencia cardíaca disminuye. Este está relacionado con proteína GS. ¿Sí? Por eso es que estimula. Ya. Entonces, por medio del sistema nervioso autónomo, la frecuencia cardíaca podría incrementarse. ¿Sí? Por medio de eso. Si es que se unen a receptores muscarínicos, disminuirá. Si se unen a receptores beta-adrenérgicos, especialmente beta-1, sigue disminuyendo. ¿Ok? Gracias. Ahora, en el caso del volumen sistólico, ¿el volumen sistólico con quién tiene relación? Bueno, esto es como si fuera la parte eléctrica, ¿no? ¿Sí? ¿La que sería por parte? ¿Mecánica? La parte mecánica podríamos estar hablando. Entonces aquí va a tener que ver con quién. Con la contractibilidad del músculo. ¿Ok? Contractibilidad del músculo. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Recuerden que aquí va a ser importante quién. Cuando hablamos de contractibilidad del músculo, ¿ok?, ¿de quién hablamos? ¿Qué cosa podría ser de que un músculo sea más o menos contráctil? Me dicen el calcio,
Ya, pero ¿qué otra cosa? Podría ser que sea más o menos contráctil. Recuerden cuando les estaba hablando, ¿ok? Uno era la longitud, ¿ok? Del sarcómero, ¿se acuerdan? Su relación de longitud, ¿ok? Y la fuerza de tensión que va a producir, ¿sí? Eso es importante. Obviamente la contractibilidad del músculo, que también está relacionado con el sistema nervioso simpático, ¿sí? Acá también va a llegar al músculo y lo que va a hacer es que aquí también tiene receptores y lo que va a hacer es que para este músculo, como dice su compañero, ¿ok? Lo que va a hacer es que va a tener disponible mucho más calcio, ¿ok? Miren lo que decía, ¿ok? Que está relacionado con la contractibilidad. ¿Qué cosa va a hacer este sistema nervioso simpático? Va a permitir, cuando se unen los receptores a los agonistas beta-adrenérgicos, lo que va a permitir es que el calcio ingrese en mayor medida a las fibras musculares, por ende que la contracción sea más fuerte. ¿Por qué? Porque cuando yo incremento la frecuencia cardíaca, ¿qué va a pasar? El tiempo de llenado va a ser menor. ¿Okay? Yo lo que necesito es que por un lado, ¿okay? El llenado sea mucho más, no más largo, pero sí que mantenga un llenado, ¿okay? Más espaciado. Entonces el calcio va a ayudar con ¿qué? Con una mejor relajación. ¿Okay? ¿Por qué? Porque va a ayudar a llevar mucho más rápido el calcio a sus lugares de origen. Y también relacionado con la fuerza de contracción. ¿Okay? Vamos. Esto va a permitir que este gasto cardíaco, ¿okay? Se incremente por medio de estos dos, ¿okay? Factores que van a influir bastante. También se habla de lo que es el retorno venoso. Recuerden que el retorno venoso también estaba relacionado con la contractibilidad. ¿Se acuerdan que le dije? Con la ley de Frankenstein. ¿Sí? A mayor retorno venoso, ¿qué pasaba? Mayor volumen TL diastólico, mayor eyección. También tiene que ver aquí entonces el retorno venoso. ¿Okay? Los investigadores, cuando descubrieron que el gasto cardíaco era igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, dijeron, genial, entonces para yo tener un mejor gasto cardíaco, es decir, para que salga más sangre, lo que voy a hacer es incrementar, a ver, ¿cuál será más fácil incrementar? ¿Lo que es volumen sistólico o frecuencia cardíaca? Pero más fácil frecuencia cardíaca, ¿no? Ya, pues como frecuencia cardíaca está relacionada con nodo sinusal, voy a colocarle un nodo, ¿okay? Artificial y haré que se despolarice mucho más rápido, esta frecuencia cardíaca se incremente. De esta manera mi gasto cardíaco va a ser alto. ¿Qué pasó? Hicieron eso y se dieron cuenta que no sucedía como ellos querían. Ellos esperaban que tenía que ser directamente proporcional, así. ¿Qué pasó? Cuando ellos lo hicieron, sí empezó a subir, ¿ok? Pero hubo un punto en que cayó, ¿ok? ¿Por qué cayó? Porque recuerden, eso también es músculo. Tiene lo mismo que nosotros conocemos como ¿qué? Como la fatiga, ¿ok? Todo lo mismo que conocemos. Ahora, esto es cuando lo hicieron con marcapasos artificiales, cuando ellos hicieron sus marcapasos. Dijeron, pero ¿y por qué no pasa lo mismo cuando los animales, por ejemplo, hacen ejercicios? Esto pasa normal y incrementa cuando hay ejercicio. Pero en ejercicio no toman en cuenta que la regulación que va a haber por parte del sistema nervioso autónomo en lo que es el gasto cardíaco. Y no es lo mismo, ¿sí? Ellos trataron de incrementar solo la frecuencia cardíaca, no solamente frecuencia cardíaca, está relacionada también, ¿ok? Con demás eventos que va a desencadenar el sistema nervioso excitado. ¿Sí? Ya. Ok. Mismo gasto cardíaco,
sangre expulsado por el ventrículo depende del volumen presente en este al final de la diástole. Okay. Lo mismo que hemos dicho, ¿no? El incremento del retorno venoso, ¿ok? Extiende las paredes del ventrículo e incrementa la fuerza de expulsión hasta que se iguale con el retorno venoso. ¿Ok? Lo mismo pasa en la orina. La fuerza de contracción ventricular es directamente proporcional al volumen de sangre que contiene el ventrículo. Eso es lo que dice la ley de Frank-Starling. Eso ya lo hemos visto cuando hablábamos del aumento de la pleca. Y aquí está. ¿Ok? ¿Qué cosa nos dice? La ley de Frank-Starling nos dice que a medida, ¿ok?, que se dé un aumento del volumen al final de la diástole, ¿okay?, y lo que va relacionado con esa distensión de las paredes, esto está relacionado con ¿qué? Con la fuerza con que se va a inyectar la sangre. Entonces, a mayor volumen diastólico, mayor volumen de inyección. ¿Sí? Eso es lo que nos dice. Pero mire, ¿eternamente se va a producir esto? No, hasta cierto punto. ¿Sí? Vamos a ver. Acá está lo que les decía respecto, ¿se acuerdan? Esto lo vimos en el fisio X, ¿sí? Hablábamos de lo que era la longitud óptima del sarcoma. ¿Okay? Hablábamos que cuando la longitud era muy pequeñita, cuando teníamos los sarcómeros apiñados, la fuerza que se producía era muy baja. Lo mismo pasaba cuando los sarcómeros estaban muy elongados, como había poca opción a que ellos se desplacen uno sobre otro, ¿okay?, lo que pasaba era que iba a producir muy poca, ¿okay?, fuerza de tensión. Lo ideal era esta medida, ¿okay?, óptima, que es de 2.1 a 2.2 micrómetros, ¿okay?, del sarcoma. Esa es la longitud exacta, que es buena para que se dé una adecuada, ¿okay?, contracción. ¿Sí? Ya, hasta ahí. ¿Hay alguna cuestión? ¿No? ¿Están durmiendo? ¿Ahorita? Ya. Ok. Ahora, el gasto cardíaco, ¿qué cosa habíamos dicho? Que era el volumen de sangre que salía, ¿sí? Ese volumen de sangre se va a distribuir entre todo el cuerpo. ¿Ok? Va a distribuirse tanto a la mitad izquierda como a la mitad derecha. ¿A dónde se va? ¿A dónde va a llegar? A todos los órganos. Y aquí están los porcentajes de gasto cardíaco que va a llegar a cada uno de los órganos. Por ejemplo, el que va a ocupar mayor cantidad va a ser tanto el tracto digestivo como los riñones. Son los que ocupan mayor volumen, ¿okay?, de gasto cardíaco. Luego vamos a tener el músculo esquelético, cerebro, hígado, piel, etc. Ahora, ¿cómo podemos nosotros o cómo se regula el gasto cardíaco? Puede haber, por ejemplo, una disminución o un aumento del gasto cardíaco. Otra cosa que puede haber es una redistribución, es decir, me dice, tracto digestivo, tú por las puras, ¿ok? Vamos a mandarle todo mejor a riñón, ¿ok?, al cerebro, que no, al cerebro tenemos que cuidarlo, entonces, es eso, ¿ok? Una redistribución. O en otros casos tiene ambos, redistribución y aumento del volumen del gasto cardíaco, ¿sí? Siguen 4.52. ¿Hasta qué hora es? ¿5.50? 40. 40. 40. Ya vamos a terminar esto un ratito porque se vayan otra vez a break. Hasta acá, un poquito más. Ya, hasta acá vamos a terminar. Y después se van al break para que venga lo más fuerte. ¿Ya? Más fuerte. ¿Ya? Ok. Hemodinámica. La hemodinámica trata acerca del movimiento de la sangre. Yo les había dicho, ¿se acuerdan que el movimiento de la sangre está relacionado con qué? Con las diferencias de presiones que van a haber, ¿sí? Y la ley de Ohm es la que va a graficar eso. El flujo va a ser igual a qué? A la diferencia de presión sobre la resistencia. La diferencia de presión, ¿quién lo va a producir? Nuestro corazón. Y la resistencia, ¿quién la va a estar poniendo? Los vasos sanguíneos. ¿Ok? Ahora, la ley de Cousin también nos va a estar reflejando lo que es, ¿okay?, el flujo sanguíneo. Según Cousin, nos dice, aquí faltan unos elementos que son números, ¿okay?, que son 8 y pi. ¿Okay? ¿Qué nos está diciendo? Nos dice que la diferencia de presión multiplicado por el radio al
regla 4 y dividido entre la longitud del vaso sobre la viscosidad, te va a dar el volumen. ¿Ok? Así que, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿qué cosa es esto? La ley de Poisson no es otra cosa que la ley de Ohm, solamente que ha puesto en diferentes lugares viscosos. Tanto el radio del vaso, la longitud del vaso, la viscosidad, es lo mismo que diríamos que es la resistencia. Lo mismo, ¿ves? Diferencia de presión sobre resistencia. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Ok? Entonces, esa resistencia, ¿quién la está poniendo? Los vasos sanguíneos. Principalmente, ¿quién? Las arteriolas. Y vamos a ver por qué está de verde R a la 4. ¿Por qué? Porque una pequeña variación del radio del vaso va a tener, ¿okay?, un efecto significativo en el flujo sanguíneo. Cuando hablamos, ¿okay?, del radio del vaso, cuando decimos que de repente se incremente el radio del vaso, ¿cómo lo conocemos a ese incremento del radio del vaso? ¿Se acuerdan? ¿Qué es eso? Es una vasodilatación, y cuando hay una disminución del radio del vaso, es una vasoconstricción. No se olviden eso, ¿okay? Entonces nos está hablando de eso. ¿De qué nos dice? ¿Qué pasará si hay una disminución del radio del vaso? ¿Qué pasará con ese flujo? Disminuye, aumenta, disminuye. ¿Qué estará pasando? Si hay una disminución del vaso y una vasoconstricción, lo que estoy haciendo es que Aumenta la resistencia del vaso. aumenta la resistencia del vaso, sí, de los vasos sanguíneos, que es de las arteriolas principalmente, pero lo que nos está diciendo es que está tratando de mantener la presión. ¿Okay? La presión arterial va a ser importante para eso. ¿Okay? Cambios pequeñitos, ¿okay?, van a incrementar, por ejemplo, la presión arterial, disminuirla. En este caso también lo que es el flujo. Porque no podemos ponerle valores cualquiera y comparar los valores que nos van a salir. Porque la diferencia de presión es bien difícil que varíe, es súper difícil. ¿Sí? La diferencia de presión está por corazón y no por la longitud del vaso. ¿Ustedes creen que en algún momento puede decir ya esa mi arteriola que sea más chiquita? ¿No? Que sea más chiquita, que ya no mida, no sé, 20 centímetros, que mida a 10. Es imposible, prácticamente. La viscosidad. Yo diré entonces, de aquí a este brazo, de aquí hasta aquí, va a tener otra viscosidad, ¿no? Esta viscosidad va a ser, no sé, va a ser más aguadita, esta va a ser más concentradita, ¿no? No se puede. Entonces, el único factor que se puede trabajar, que puede regular este flujo, va a ser el radio de los vasos. ¿Okay? Pero no de cualquier vaso, ¿okay?, el radio de las arteriolas. ¿Sí? No sé por qué siempre ponen esta línea antes de lo que hablamos de los vasos. El radio de los vasos. Bueno, habla de la circulación coronaria. ¿Okay? Recuerden que la circulación coronaria va a ser esa circulación que va a tener el corazón. ¿Okay? ¿Y qué fase ustedes creen que se da la circulación coronaria? O sea, que pasa la sangre hacia los vasos del corazón. ¿Durante la sístole o durante la diástole? Diástole. Yo digo el gráfico. ¿Sístole? ¿Durante la sístole? Diástole. Durante la diástole, ¿no? Cuando hay una relajación, como va a incrementar el radio del vaso para poder pasar, va a haber una menor resistencia. La diástole se va a pasar. Ya. Este gráfico lo habíamos visto, pero solamente para recordar, porque siempre se me pregunta y siempre lo respondo. Recuerden que las arterias de gran calibre, por ejemplo, ¿quién? La aorta. ¿Okay? Lo que va a tener como función es los reservorios de presión. Que a ellas les va a llegar, ¿okay?, un volumen de sangre que va a salir por la contracción del ventrículo. Y ellas, como tienen la capacidad de distenderse, lo que van a hacer es que aceptar. Luego, poco a poco, van a otra vez distribuirlo de manera laminar. ¿Okay?
las arterias de gran calibre, ¿ok?, van a permitir eso, ¿ok?, resistir o captar esa fuerza con que sale y después ordenarlos, ¿sí? Por eso se dice que las arterias de gran calibre son, ¿ok?, reservorios de presión, ¿ok? Es lo que pasa. Aquí, por ejemplo, miren, el área seccional, el área seccional vascular es inversamente proporcional a la velocidad del flujo sanguíneo. Aquí esto es en centímetros cuadrados, ¿ok? ¿Cuántas áreas en centímetros cuadrados tiene, ¿ok?, los vasos? Aquí está la aorta, acá hay arterias, acá hay arteriolas, capilares, médulas, venas y vena cava. Y en el segundo gráfico tenemos la velocidad del flujo sanguíneo, ¿ok?, de los mismos vasos, por eso en el mismo color. ¿Qué cosas pueden ver acá? ¿Qué cosas podrían, ¿ok?, ustedes inferir a partir de ese gráfico? Hay mucho mayor resistencia en vasos sanguíneos que son pequeños. ¿Por qué? Porque el área o las paredes son mucho más angostas, por lo que la sangre tiene que friccionar para poder ¿Eso dice ahí? Ha inferido. ¿Ah? inferior. Ha inferido. Inferir a partir de lo que dice aquí. O sea que la velocidad depende del diámetro del capilar. A mayor diámetro de la... Pero esto? ¿Por qué los capilares? ¿Por qué los capilares? No como referencia. Estos son grandes, son ya. Chiquito. ¿Por qué que están tan grandes? Más grandes que la aorta. Porque la presión es mayor. No tengo presión, hay solamente 10 centímetros. No dice velocidad, En centímetros cuadrados, no está en centímetros. es área. El área. Área de la sección transversal. Cortan un vasito y ven la sección transversal. Ya. ¿Por qué? Porque está inversamente. Porque la sección, el área transversal, está relacionado con un reflejo, tiene una relación inversamente proporcional por la velocidad. ¿Nadie se da cuenta cómo se explica eso? Los capilares son más grandes que las arterias y que las venas. Los capilares tienen un área más grande que las arterias y las venas. Sí, pero son chiquitas. Pero comparado con arteria y vena, entra La más arteria- flujo de La sangre. arteria será así, pues. ¿Ok? Pues no, así será tu arteria. Así será tu vena, tu arteriola, Más chiquito. Ya, pero entonces, ¿por qué dice que hay más? ¿No? ¿No? ¿Nadie? Eso también está en constante, pero está en constante. La disección vascular es inversamente proporcional ¿Por a la qué? Pensé que velocidad. se iban a dar cuenta. ¿Cuántas aortas hay? Vena cava no me digan dos. Obviamente, vena cava no solamente hay uno. Pero ¿cuántos capilares habrá en el cuerpo? Bastante. Un montón. Entonces, si junto yo las áreas seccionales de todos los poquititos que hay, al final voy a encontrar que sumo todos, voy a tener un área seccional mucho más grande que el de la misma aorta o el de la misma vena cava. Es por la cantidad de vasos que van a haber, por eso es que la sección transversal está incrementada, porque es diferente si yo solamente tengo de uno a
velocidad. Está el área y acá está la velocidad. Va a ser más alta. ¿Sí? A medida que el área seccional va a ir aumentando, vamos a ir viendo que también la velocidad va a ir disminuyendo hasta llegar donde la velocidad es casi nula para el caso de los capilares. Y tiene razón de ser, porque los capilares no necesitamos que la sangre pase muy rápido, si no, no se daría la absorción de los nutrientes. Necesitamos un trato mucho más limpio. ¿Sí? Todo está relacionado con la cantidad de vasos que van a haber. Habiendo hablado de eso, ¿qué me puede decir de este gráfico? ¿Sistema circulatorio? Sistema circulatorio, bueno, ya. ¿Cuál es el sistema circulatorio? En realidad están los dos. El sistémico y el pulmonar. ¿Cuáles son estas cositas? Arteriolas. Arteriolas, sí. Lo que son esas rueditas, son como si fueran unos reguladores de lo que es el radio de sus vasos. Pues aquí se está viendo el efecto de este radio de los vasos sobre el flujo de sangre. ¿Qué vamos a tener aquí? Que esto simboliza a un corazón. Aquí tenemos el corazón del lado izquierdo. El corazón del lado izquierdo va a bombear, va a sacar sangre hacia la aorta. La aorta, como tiene un papel, tiene una estructura elástica, la va a recibir y distribuirá ante los demás. Llegará a nivel intersticial y estos nutrientes que llegan pasarán al líquido. Los desechos volverán y serán recogidos por el sistema venoso. El sistema venoso que llevará la sangre hacia el corazón derecho. Luego que pasará lo mismo. La sangre vencerá la presión y caerá. Y vas a darse otro proceso de ciclo cardíaco. Y ahora la sangre va a ir al pulmón y del pulmón volverá al corazón izquierdo, donde va a ser distribuido hacia todos los demás órganos. ¿Sí? Eso es lo que nos dice. ¿Qué hay que recordar acá? Las válvulas, las válvulas que van a tener un efecto sobre lo que es la modificación que puede haber a través de estos vasos sanguíneos. ¿Qué más? Recuerden que las arteriolas son las que tienen, dice, arteriolas, control de presión y flujo sanguíneo. Eso es clásico de ellos. Ahora vamos a ver, porque es la última. Sí. Vamos a tener el efecto de lo que es la variabilidad del radio y también lo que es cuán grande va a ser esta arteriola. ¿Qué sabemos? Que las arteriolas tienen
bastante alta, ¿sí? Acá está, bueno, en comparación con los demás. ¿Ok? Luego siguen las arterias, que tienen menos, ¿ok?, presión que la aorta. Luego las arteriolas, que tienen, ¿ok?, también cierta presión, pero va a ser disminuido a comparación de las arterias. Y los capilares es más soft, ¿ok? En cuanto a las vénulas que vamos a tener, la presión va a seguir cayendo, ¿ok?, y las venas también hasta llegar a vena cava. La sangre va a sufrir variaciones a lo largo de todo su recorrido por el tracto, ¿ok?, por el sistema circulatorio, ¿sí? Dependiendo de qué tipo de vasos son, va a sufrir estos cambios, ¿sí? Cuando yo le diría de repente, ¿qué cosas en las arteriolas, por ejemplo, en la regulación del flujo sanguíneo? Otra, díganme ustedes, alguna otra función de algún otro vaso sanguíneo. ¿Qué sería? A ver. ¿Qué cosa tienen? Tienen por un lado lo que es la presión, ¿ok? La aorta tiene una presión más elevada, sí, en comparación a la vena cava. Es por eso que decíamos, ¿de dónde se movía la sangre? ¿Se acuerdan? Sitios de mayor presión, de aorta hacia cava. ¿Ok? Tiene esa dirección. Si fuera al contrario, si las venas recibirían sangre del corazón, no se podría dar estos mecanismos, como se sucede con la arteria, que lo resiste, ¿no? Se infla con plomo y después otra vez baja. Se hincha y otra vez. Este es el efecto que tiene, ¿ok?, sobre lo que es el radio del vaso, ¿ok?, con lo largo que la hace. ¿Sí? Ya. Vayamos a resolver que viene la regulación de la presión arterial. Son solamente 40, son solamente 13 partes. ¿Ok? Ya por eso. ¿Cómo se regula la presión arterial? Recuerda que la presión, ¿qué cosa es? La fuerza que se ejerce sobre las paredes de los vasos. En este caso, la fuerza que se ejerce sobre las paredes de las arterias. ¿Ok? ¿Cómo se regula? En 3 niveles. A nivel nervioso, humoral y local. Nervioso, vamos a estar hablando del sistema nervioso. Humoral, de lo que es las hormonas, y local sobre el endotelio. ¿Local sobre qué persona? Endotelio. Sigamos. El control nervioso, recuerden que habíamos visto un gráfico parecido al mío, ¿ok? Solamente que este está mejor. ¿Qué vamos a ver? Que este experimento que habían hecho no lograron realizar lo que querían, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó? Vieron que con un marcapaso artificial no se va a poder incrementar el gasto cardíaco, pero sí el gasto cardíaco se incrementa cuando, ¿ok?, por ejemplo, una persona hace ejercicio y se va a incrementar. Pero ¿qué pasa? Miren, esta gráfica es muy bonita, siempre me gusta practicar. ¿Ok? Miren, esto es lo que sucede normalmente, ¿ok? Aquí tenemos algo latido en un segundo, ¿ok? Está constituido por una sístole y una diástole. Habíamos visto que la diástole, ¿qué cosa era? Era, ¿ok?,
lo que sea. ¿Ok? Ok, ¿qué está diciendo? Ya. La frecuencia cardíaca de este animal son 60 latidos por minuto, es decir, un latido por cada segundo. Aquí tiene su sístole y su diástole. ¿Qué pasa cuando se le incrementa la frecuencia cardíaca? Lo incrementamos al doble, sería 120 latidos por minuto. Aquí tenemos el caso de un perro, ¿ok?, en el cual se le está colocando este marcapaso artificial, este que va a aquí cualquier cosa menos el problema. Entonces se ve que cuando se incrementa la frecuencia cardíaca con este marcapaso artificial, lo que vemos es que ¿quién se está contando? Acá vemos en un segundo, van a ver dos latidos, ¿no? Sístole y diástole, sístole y diástole. ¿Quién se está cortando? La diástole. La diástole. Si se corta la diástole, ¿qué va a pasar? Menos volumen inyectado, ¿ve? Porque se está quemando menos. Pero cuando se da por ejercicio, por ejemplo, con la activación del simpático, ¿qué cosa se ve? También hay dos latidos, pero ¿qué se ve la relación entre la sístole y la diástole? Igual, es lo mismo. Casi iguales, ¿no? O sea, le está dando un poquito más de tiempo de diástole, ¿ok?, en comparación con el marcapaso artificial. Entonces, eso es lo que hace el sistema nervioso, la regulación por parte del sistema nervioso autónomo. Está incrementando, ¿ok?, lo que es ese periodo de diástole. ¿Okay? ¿Para qué? Para que se dé un adecuado llenado ventricular. ¿Sí? Eso es lo que le faltaba a este marcapaso artificial, que no había contado con esa variación que podría permitir, ¿okay?, un de verdad incremento del gasto cardíaco. Okay. ¿Cómo se llama o cómo se puede regular de manera nerviosa, ¿okay?, la presión arterial? Se va a poder regular mediante un reflejo, ¿okay? Esto se llama el reflejo baroreceptor. ¿Okay? El reflejo, ¿qué cosa va a ser? Tipo inconsciente, rápido. ¿Okay? ¿De qué va a constar? Primero, de un receptor. Y si estamos hablando de la presión arterial, ¿cómo se llamará su receptor? Varoreceptores. Un varoreceptor. Unos varoreceptores van a estar ubicados ¿dónde? A nivel de ciertos vasos importantes. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, en la aorta va a haber un varoreceptor. Asimismo, también va a haber varoreceptores a nivel de la carótida. ¿Y por qué están a nivel de la carótida y de la aorta? ¿Por qué creen? ¿Por qué no están en otros vasos, en otras arterias? ¿Por qué serán ahí precisamente necesarios? ¿Cómo será? ¿Por qué será? O es así de la nada. Mayor, por casualidad. Mayor volumen de sangre, ¿eh? ¿Qué? Pasa mayor volumen de sangre. No, Pero que precisamente. incremente el volumen. ¿Para qué es importante la presión? Para regular. Para la perfusión sanguínea. Entonces, en cuanto más presión, va a llegar mucho más lejos de esta semicita. Pero ¿por qué será a nivel de la carótida y de la aorta? ¿Hacia dónde se va la carótida? ¿Hacia dónde? La cabeza. Cabeza, cerebro, ¿ok? Y la aorta, A todos. sistema. Entonces, ¿ustedes creen que es importante que se sense esa presión para que llegue una adecuada perfusión a nivel cerebral, a nivel de todo el organismo? Sí, por eso que están colocados en esos lugares estratégicamente. Si no, pues lo pondremos en la arteria de, no sé, el pie, ¿ok? Pero eso no iba a censar de manera adecuada. Además, está muy cerquito del lugar donde está saliendo, donde se está inyectando, ¿no? Entonces, como que tiene aquella información a primera mano para saber si qué está pasando. Estos varoreceptores que están a este nivel van a captar, ¿ok?, el estímulo. El estímulo va a ser una disminución o un aumento de la presión. Esto lo va a captar los varoreceptores. Y los varoreceptores van a transducir este estímulo y van a llevar este estímulo vía sensitiva ¿hacia dónde? Hacia su centro de integración. Su centro de integración
va a ser el centro, ¿ok?, cardiovascular, que está a nivel de lo que es el tronco encefálico, ¿sí? Aquí va a haber una respuesta. Si va a ser para incrementar lo que es la presión arterial, pues se activará el simpático, ¿ok? Y si es al contrario, que si yo trato de disminuir, se activará el parasimpático mediante el nervio vago. ¿Y qué es lo que va a ocasionar? En el caso del simpático, va a tener fibras en el nodo sinusal, en el nodo sinusal y también a nivel del ventrículo. Entonces lo que va a hacer aquí es incrementar la frecuencia cardíaca y también incrementar la fuerza de contractibilidad en el caso del sistema nervioso simpático. El simpático también va a activar a quién? A la liberación de catecolaminas como epinefrina, norepinefrina a nivel de la médula adrenal. Estas catecolaminas van a llegar vía circulatoria y también al corazón, incrementando también la actividad del simpático, de noradrenalina. ¿Sí? Eso es. Aquí está haciendo lo mismo, solamente que aquí, si ustedes ven, aquí vemos las fibras del simpático que están saliendo fuera del tronco encefálico, mucho más abajo. ¿Por qué? Porque recuerden que el simpático, el origen de sus fibras va a ser toracolumbar, ¿sí? En cambio, el parasimpático puede salir directamente del tronco. Por eso que va a todavía bajar, hacia lo que es el tórax para poder salir, en el caso del simpático. Lo mismo está aquí, este reflejo varoreceptor. A ver. ¿Dónde empezaría? A ver. ¿No estaría empezando? ¿Cerebro? ¿Cerebro? ¿El cerebro comenzaría? Mm. ¿Dónde comienza el reflejo varoreceptor? ¿Dónde? ¿Dónde? Si es un reflejo, ¿dónde tiene que comenzar? En los receptores, pues, en los receptores tiene que comenzar, no comenzar ¿dónde? Los reflejos tienen un orden, ¿se acuerdan? Captan el estímulo, lo transducen, lo llevan y devuelven la respuesta. ¿Dónde va a comenzar? Los varoreceptores. ¿Dónde están los varoreceptores? A nivel de la De la aorta y la carótida. Aorta y carótida. Estos, vía sensitiva, van a llevar este estímulo ¿hacia dónde? Centro de control. Encefálico, donde está su centro de regulación. ¿Ok? Ya. ¿Qué más? ¿Qué va a pasar luego? Va a haber una respuesta, ¿sí? Una respuesta que va a ser o bien para el caso del simpático o del parasimpático. Si hay una disminución de la presión arterial, ¿qué cosa es lo que debe hacer el cuerpo? Tratar de aumentarla. ¿Cómo aumentaría la presión arterial? Una vasoconstricción periférica, ¿ok? Y a nivel del corazón, ¿qué debería hacer? Una dilatación. Vasodilatación. ¿Una vasodilatación? ¿El corazón? No, el corazón no se vasodilata, porque vasodilatación es el vaso. ¿Ok? Va a incrementar, ¿qué cosa? Frecuencia cardíaca, incrementar contractibilidad por parte del simpático. ¿Okay? Entonces, eso es cuando hay una disminución, va a incrementarse la actividad del simpático en el corazón. Va a estar relacionado también con los efectos que van a tener a nivel de lo que es vasos periféricos, sí, ¿okay? Por lo que va a incrementar una vasoconstricción a nivel de esos vasos. ¿Okay? En el caso del parasimpático, si la presión es demasiado, lo que se va a tratar de hacer es disminuirla.
Entonces se activará el parasimpático. ¿Para qué? Para que disminuya eso. ¿Sí? Ya, eso. Entonces, simpático, ¿qué cosa hace? ¿Qué cosa dice el ritmo? Aumenta la contractilidad del corazón. El simpático incrementa la frecuencia cardíaca y también la contractilidad. Y el parasimpático Disminuye. tiene efectos Inhibitor. diferentes. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Aquí está el otro sistema de regulación que ahorita lo vamos a ver en este momento. ¿Ok? ¿Qué está pasando a nivel periférico? Dijo su compañero una vasoconstricción. Sí, a nivel periférico, la adrenalina o la epinefrina, lo que va a tener son sus receptores. Y cuando se unen sus receptores, lo que va a causar es que el efecto de un neurotransmisor. Aquí, en este primer gráfico, ¿qué cosa vemos? Okay, una neurona hiposimpática, okay, que tiene una producción de norepinefrina normal, okay, en el tiempo, su secreción basal, okay, y lo que está causando en el vaso sanguíneo es la tonicidad normal de este vaso sanguíneo. Okay. Pero ¿qué pasa cuando hay cambios en esta señal de liberación de neurotransmisores? ¿Qué pasa si es que llega, okay, un incremento, okay, de las señales? Ya no va a ser así, miren, las polarizaciones esporádicas. Aquí van a ser las deportivas mucho más seguidas. Por ende, eso está relacionado con mayor secreción de qué? De neurotransmisores. Se unirán, okay, a estos neurotransmisores receptores, sí se van a unir, y lo que van a causar, ¿qué cosa es? En el caso de norepinefrina será una vasoconstricción. Entonces, ayudas desde la circulación periférica con una vasoconstricción. ¿Qué pasará cuando, okay, se da de repente una disminución de la secreción de norepinefrina? Entonces, si antes producía basalmente, no sé, 5, pongamos por números, 5 moléculas de norepinefrina, y ahora solo produce una o casi nula, ¿cómo será la respuesta de ese vasito? ¿Tendrá tonicidad? Pues posiblemente no, y lo que va a causar es ¿qué cosa? Una vasodilatación. ¿Ok? En el caso de la adrenalina, ¿ok? Cuando la adrenalina o la epinefrina se va a unir a su receptor, ¿ok? Alfa-adrenérgico, porque hay alfa y beta. ¿Ok? El corazón estaba beta y en vasos va a estar alfa. ¿Ok? Aquí relacionado con su proteína GQ, y si hablamos de GQ, vamos a hablar de fosfolipasa C y también de silglicerol e IP3. ¿Ok? Recordemos que IP3 tiene receptores a nivel de lo que es el retículo sarcoplásmico, lo que va a permitir que se incremente la salida de calcio. ¿Va a contribuir con la vasoconstricción? Sí, porque también va a activar quinasas para que se dé esta vasoconstricción. El mecanismo para que se dé a nivel de los vasos periféricos anteriores va a ser por la unión a sus receptores, ¿okay? Alfa-1 adrenérgico. ¿Okay? ¿Cómo están ahí? ¿Bien? ¿Se sentieron la clase? ¿Qué no se encuentra? Acá miren estos tres patrones. ¿Okay? Hay uno donde está la línea está continua. ¿Okay? Uno donde las líneas están entrecortadas y son chiquititos, y uno donde las líneas están entrecortadas más grandes. El que está completo, ¿okay? Es la frecuencia cardíaca normal, ¿okay? La que está con chiquititos, ¿okay? Rueditas pequeñitas, ¿okay? Es con adrenalina o noradrenalina. Y la que está un poquito más largas es con acetilcolina. ¿Hay alguna diferencia en la frecuencia cardíaca? ¿No hay ninguna diferencia? ¿Cuántos latidos hay de El tiempo. Intrínseco. El tiempo, los latidos por segundo. ¿Cuántos hay?
3, ¿no? 2. 3 latidos, o 2, es que solamente trabajamos desde aquí. ¿Okay? 1, 2, es el basal. Cuando le adicionan noradrenalina, el segundo es un receptor beta-1 adrenérgico, 3 ¿qué va a pasar? 1, 2, 3. ¿No? Y cuando le colocan acetilcolina, el segundo es el receptor muscarínico 2, ¿qué vamos a ver? 2. 4 potenciales de acción tiene. 1, ¿okay? Y 2. Entonces, ¿cómo relacionarían ustedes esto? La regulación que va a haber de simpático y parasimpático, ¿no? Mientras que con noradrenalina simpático, la frecuencia cardíaca aumenta, con acetilcolina, la frecuencia cardíaca disminuye. ¿Ok? Aquí vamos a ver, ¿ok? Es como lo que hemos visto, cómo se está produciendo a nivel del nodo, ¿ok? Sinusal, ¿ok? Sobre la una capa. ¿Qué está pasando cuando se une? Aquí está, cuando se une a su receptor beta y a su receptor muscaríneo. ¿Okay? ¿Cómo va a cambiar esto en la permeabilidad? ¿Okay? En el caso del beta 1, ¿okay? Adrenérgico, que veíamos que la frecuencia cardíaca se iba a incrementar o disminuir. El simpático, ¿qué cosa hace? Aumenta. De la frecuencia cardíaca. ¿Cómo lo hace? Estimulando más canales de sodio para que se atractive mucho más rápido y que esto se realice más rápido. Y lo que hace acetilcolina, que vamos a ver, es que va a estimular a los canales de potasio a que se aperturen, ¿okay? Para que pueda, ¿okay? Hiperpolarizarse y se depolarice con menor tiempo. ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Un poquito contactado. Ok, acá está, lo mismo. Lo mismo que teníamos, lo que hemos visto. ¿Okay? El efecto sobre la contractibilidad, ¿okay? Y lo que es sobre el dromotropín. Falta algo, lo que es contracción, ¿okay? Sobre o el efecto sobre el músculo cardíaco. El simpático, recuerden siempre que va a llegar al nodo sinusal y también llega a los atrios y también a los ventrículos. El parasimpático sí no va a llegar a los ventrículos. Entonces, ¿qué va a hacer cuando, ¿okay? Llegue esta acetilcolina a nivel de lo que es el músculo cardíaco? Lo que va a hacer es que se va a unir, acá está, el receptor beta 1 se va a recibir a la norepinefrina y esta norepinefrina va a desencadenar una señalización grande, una cadena de eventos grandes. Lo que trae como consecuencia, ¿qué cosa es? Que va a haber un incremento de calcio al interior de la célula y eso va a responderse, ¿por qué? Con mayor contractibilidad, ¿ok? Mayor contractibilidad y también con una relajación más profunda, que habíamos dicho que iba a permitir que el simpático se contraiga más rápido y también con mayor fuerza. ¿Sí? Lo mismo aquí. Creo que este gráfico ya lo habíamos visto. Ya. De lo mismo. Y nos vamos a quedar ahí. ¿Ok? El sistema renina angiotensina aldosterona lo vamos a trabajar después. ¿Ok? Pues ahí viene el examen, ¿sí? La regulación nerviosa, ¿ok? O sea, sí o sí va a venir efecto barra central. Reflejo barra O sea que le expliquemos también igual efecto del valor. central. Sí.